1. Efesios capítulo 1. Le voy a rogar su atención, hermanos. La finalidad es que podamos ser edificados desde el verso 9 y verso 10. Entonces los días martes vamos a tener algunas socializaciones, también vamos a tener algunas exposiciones, algunas preguntas de algunos hermanos, vamos a resolverlas, vamos a estudiar. Amén. Entonces yo voy a ir muy despacio, va a ser más bien pausado. Vamos a usar mucho la parte de la enseñanza, terminología, cositas que a lo mejor a usted le van a enriquecer. Entonces esté muy atento, porque todo esto Dios lo va a ir entretejiendo para que podamos adquirir un conocimiento pleno acerca de la escatología. Entonces no iba a dar escatología sin dar primeramente lo que es una dispensación. Amén. Entonces cuando entendamos lo que es una dispensación y un poco los pactos, entonces nos introduciremos a toda la parte de la escatología bíblica. Amén. Quiero decirles, hermanos, que no es que aquí seamos expertos en la materia, no. Lo que nos interesa es que cada creyente que esté ubicado. Amén, que esté ubicado. Ahorita haremos un ejercicio. A ver, capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, verso 9. Les voy a pedir los de comunicaciones que hoy estén ahí muy pendientes para proyectar textos, que nos ayuden allí como ellos siempre mantienen. Amén, como dicen acá, loro. Vamos entonces, 1:8. Dice 1:9. Él nos dio a conocer, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según que su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, ¿verdad? ¿Qué más dice? Sigamos. Entonces, en reunir todas las cosas, ¿en quién? En la dispensación. Entonces aquí aparece en la Biblia y en algunos textos más la palabra dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oremos. Soberano Dios, Padre celestial, invocamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Te pido, Señor, danos la sabiduría, danos el conocimiento. Háblanos, Señor, en esta hora. Ubica nuestra mente, nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a dejarlo así libremente. Un hermano que se ponga en pie y que me diga que es una dispensación. ¿Quién quiere por este lado? ¿Una dispensación qué es? Un periodo de tiempo. ¿Qué más podríamos decir que es una dispensación? Amén. Siempre termina en juicio. Bueno, ¿qué más es una dispensación? A ver, por aquí, ¿qué más es una dispensación? No, creo que ese es otro contexto de la palabra de dispensar, ¿no? Pero dispensación, bueno, por ahí vamos. Administrar. Entonces vamos a ir metiéndonos un poquito en el tema. Amén. Entonces miramos, hermanos, que la dispensación tiene unos matices muy especiales. Hay varias posturas frente al dispensacionalismo. Hay gente que cree que solamente hay 2 dispensaciones, otros dicen que hay 9 dispensaciones, otros no creen en las dispensaciones porque dicen que si Dios es eterno y no tiene principio y fin, ¿por qué entonces vamos a usar las dispensaciones? Están también los que son los más comunes, y en este caso nosotros también, que tenemos una postura de que para nosotros bíblicamente hay 7 dispensaciones. Entonces vamos a conocerlas, vamos a mirar. Voy a tratar de resumir y estructurar lo mejor que pueda para que ustedes tengan una claridad. Amén. Si no alcanzamos ahora,
pues no tengo tampoco la intención de correr, sino de que ustedes le pueda quedar claro. Amén, puedan quedar claro y podamos irnos ubicando en el texto sagrado. Ahora, nosotros debemos de entender que, por ejemplo, esa postura que muchos tienen, que no creen en las dispensaciones, entender que la dispensación no es para Dios, sino para nosotros que estamos en el tiempo y en el espacio. Entonces no estamos hablando de la dispensación aplicada a Dios, porque Dios es eterno. Estamos aplicándolo al pueblo, amén, a su pueblo, al hombre. Ahora, el Dios eterno tiene la capacidad de trascender tanto en el tiempo como en el espacio, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Entonces aclaro eso, porque algunos dicen, no, es que no, la dispensación no cabe para arriba. No, es que nosotros no estamos usando el término dispensación para medir, amén, a Dios, o de alguna manera como tratar de fraccionar los momentos. No, no a Él. Es los acontecimientos y las cosas ocurridas, ¿dónde? Dentro del hombre. Entonces sí es muy importante, hermanos, conocer un poquito la palabra dispensación para simplificarles y resumirles qué significa la palabra dispensación: administración o mayordomía. ¿Listo? Administración y mayordomía. Los hombres en todo tiempo, ¿qué tuvieron que hacer? Administrar, ¿cierto? ¿Administrar qué? Pues todo lo que Dios le dio. Ahora, no es igual el tiempo de Adán y Eva al tiempo que vivió Abraham, o el tiempo de Abraham al tiempo de Moisés, o el de Moisés al de los discípulos, o el de los discípulos al de la iglesia. Cada uno tuvo un tiempo, y eso debemos de nosotros ubicarnos. Y ellos en ese tiempo, ¿qué tuvieron que hacer? Administrar lo que Dios les dio, los recursos que Dios les dio, la provisión divina. Amén. Entonces, simplificando, hermanos, un poquito esta parte de la dispensación, entonces podríamos decir que la dispensación, ¿qué significa? Voy a repetir mucho para que ustedes se queden con ello. ¿Qué significa? Apúntelo por ahí. Amén. Da sus anotaciones. Ahora, desde el punto de vista griego, la palabra para dispensación es oikonomía. Oikonomía es el término griego para aplicarlo ¿a qué? Al término dispensación. Amén. Entonces, de ahí viene el verbo administrar, reglamentar, planear. Amén. Entonces, todo esto se desprende de la palabra oikonomía. Entonces miramos, hermanos, que la finalidad de Dios es que el hombre sea un buen administrador del tiempo, de los recursos divinos, amén, de la edad, amén, del tiempo que años que Dios le da al hombre, qué hace con esos años, qué hace con la provisión divina, y tiene que dar cuentas de ello. Todos tenemos que dar cuentas en todos los tiempos de ello. Amén. Entonces podríamos también mirar que la palabra dispensación la encontramos como bases bíblicas para que ustedes tengan: Efesios 1:10, San Lucas 12:42, Colosenses 1:16. Amén. Entonces allí también nos da una idea de que la palabra dispensación. Creo que todo esto Dios lo da con un propósito, y es poder que sus promesas divinas se puedan ejecutar en el hombre. Y creo que las dispensaciones, hermanos, nos dan un orden. La finalidad de la dispensación es darnos un orden a la comprensión del texto sagrado. Cuando el hermano tiene un desorden dispensacionalista, entonces no sabe cuándo es la segunda venida de Cristo, no sabe en qué tiempo está viviendo, no sabe en qué tiempo vivió Abraham, en qué tiempo fue el que vivió Moisés, y está, hermano, cogiendo de aquí, de allá. Y entonces lo que ocurre es que a veces podemos hasta incurrir en conceptos erróneos doctrinales
con prácticas que no corresponden, con ideas que no corresponden al tiempo. Entonces, cuando uno esto lo ubica, esto ayuda a que uno como cristiano entienda el tiempo que vivimos, amén, lo que se ha vivido y lo que está por vivirse, amén. Entonces, todo esto nos da un orden, amén. Ahora, nosotros debemos de saber algo, que hay muchas escuelas de pensamientos, como lo decía ahora mismo, pero qué lindo de que uno de los hombres que defendió fue Scofield, doctor Scofield, defendió el dispensacionalismo, pero no porque Scofield lo dijo fue que nosotros lo abrazamos, no, sino que conforme a las traducciones y las Biblias que se han sacado, pues manejan este orden dispensacionalista, el cual nosotros como iglesia pues nos beneficiamos. Pero ¿dónde está fundamentado esa idea para nosotros como iglesia? En la misma palabra de Dios. En la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos da a nosotros estos principios. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que esto ha repercutido en la fe de muchos cristianos. A lo largo de la historia habían muchas denominaciones en contra de esta corriente dispensacionalista, y a muchos les costaba estudiar la Biblia y comprenderla. Pero ahora sí tenemos una comprensión del tiempo, del momento, es gracias a esas dispensaciones. Porque eso lo que hace es organizar de algún modo el texto sagrado. Todo lo que nosotros tenemos aquí, hermano, por eso digo, valore la Biblia. Porque cuando usted entiende de a dónde viene la Biblia y lo que usted tiene, eso es un milagro y es un regalo de Dios para nosotros en este tiempo. Porque usted tiene compensado todo el pensamiento de Dios ahí. Ahí lo tiene. Antiguamente no, hermanos. Porque antiguamente eran pergaminos y eran copias. Lo que nosotros tenemos ahorita es copias de pergaminos, de los originales. Porque según la tradición judía, los que escribieron allí, los hombres en su momento que escribieron bajo la inspiración divina, guardaban estos manuscritos porque se escriben a mano, ¿verdad? Y se conservaban. Pero por más que ellos quisieran, el tiempo, las inclemencias del tiempo, lo que hacían era deteriorarlo. Entonces ahí donde venían los escribas, que eran los que ellos traducían y entonces copiaban del original y hacían las copias. Y la costumbre de ellos era que todo que se iba deteriorando original, lo que hacían era quemarlo, para que no fuese usurpado, no fuese alterado, y se conservaba bien las copias. Es decir, Dios en cada tiempo se encargó, de hermanos, de conservar su inspiración divina en el escrito que tenemos. Entonces ahora usted tener todos los libros de la Biblia ahí a la mano, cuando no tenían muchos en la antigüedad ese privilegio, sino que tenían fragmentos, y esa recopilación, eso fue durante siglos, más de 1200 años, tratando de este pedacito de Isaías. Encontraban allí los arqueólogos y encontraban un lado. Ahora a partir del año 300 después de Cristo es donde tenemos nosotros esa consolidación de la Biblia, que ya está compactado todo lo que tenía que el hombre tener, ya lo tenemos ahí. Entonces usted coger la Biblia y saborearse del Génesis al Apocalipsis, hermano, no tenemos pretexto para decir, hermano, es que no me da sueño, me da pereza. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo creo que lo que tenemos, hermano, hay que escarbar, hay que disfrutar de ello, valorar ese texto que usted tiene, ese pensamiento de Dios ahí plasmado. Es una bendición usted cargarlo, cargar las promesas, cargar. Aquí hay una riqueza, y eso es lo que espero con la ayuda de Dios, que escarbemos un poquito, amén, y que nos ubiquemos un poquito en los tiempos. Así que, hermano, el estudio de la fragmentación de las dispensaciones ha sido muy beneficioso para la iglesia y para los creyentes en todos los tiempos, amén.
Es importante que cuando se organizó la Biblia de una manera dispensacionalista, se incrementó el estudio de la palabra porque había una mejor comprensión. Comenzaron a amar los jóvenes el estudio de la palabra. Comenzó a tomar la Biblia una posición dentro de los seminarios, los grandes institutos, y comienza, hermano, el evangelio a extenderse de una manera muy especial, porque muchos leían y no entendían. Así le pasa a muchos hermanos. Yo leo la Biblia, pero yo no me entero qué es eso, ¿verdad? Y creo que a todos nos ha sucedido, pero por eso estamos los martes. Vamos a estudiar con la ayuda del Señor, y yo le animo que usted los martes venga con un deseo de aprender, porque está muy bien. Esto traerá otras cosas, ¿verdad? Esto traerá avivamiento, esto traerá derramamiento del Espíritu Santo. Pero qué bueno, hermano, que tengamos bases sólidas, que nos consolidemos en nuestra fe. Así que todo esto tuvo una repercusión impresionante. Ahora, hubieron distintivos de la enseñanza dispensacionalista. En primer lugar, los dispensacionalistas, ¿qué creen? Los dispensacionalistas creemos en la inspiración divina. ¿Cuántos creemos que este texto ha sido inspirado por Dios? Amén, inspirado. Ojo, y no solamente en el pensamiento, también cuando el hombre escribía, Dios le decía qué palabras tenían que plasmarse allí. Entonces nosotros creemos que este texto sagrado es inspirado directamente. La palabra inspiración es respirar, es su etimología. Entonces qué importante de nosotros que este soplo lo dio Dios a los hombres. Moisés no vivió en el tiempo de David, David no vivió en el tiempo de Abraham, pero qué lindo que el mismo Dios de Abraham era el mismo de Moisés, era el mismo de Esdras, era el mismo de los discípulos, y a todos les sopló lo que debían de escribir en cada tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora. Es tener la palabra de Dios escrita. ¿Para quién? Para nosotros. Por eso, hermanos, es muy importante uno darle lugar a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que transforma, es la que cambia, es la que regenera. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Él mandó y se hizo, ¿verdad? Por la palabra se echaban fuera demonios. Por la palabra, hermanos, la palabra ocurre en milagros. La persona nace de nuevo. ¿Cómo? Por la palabra. Amén. Por la palabra. Esa es la simiente incorruptible de Dios, la palabra. Entonces por eso el diablo está interesado que usted se duerma en el culto. Por eso está interesado que coge la Biblia y lo primero que le da es sueño y un deseo de bostezar, hermanos, y hambre. Ahí sí le dan ganas de pararse, ¿cierto? Es impresionante. Yo creo que todos lo hemos experimentado. Pero a que usted se coge otro libro y usted se engancha y darle y quiere más y café y tome y lea 1 hora, 2 horas. Pero es un libro que quizás no tiene mucha trascendencia, porque de alguna manera el enemigo no está interesado en que usted lea la Biblia. ¿Sabe que es triste el poco índice? Y yo quiero motivarles, hermano, a que seamos lectores de la palabra. Si yo preguntara ahora mismo ¿cuántos se han leído la Biblia de Génesis al Apocalipsis? Creo que lo podríamos contar con la mano. Y creo que dirían una vez solamente, pastor. Pero yo quiero animarles, hermano, pídale a Dios, dígale: Señor, ábreme el entendimiento para comprender las escrituras. Señor, yo quiero amar ese libro. Yo quiero que esa palabra se convierta en mi paladar como la miel, que yo la disfrute, que yo medite en ella de día y de noche. Eso es lo del Salmo 1, ¿verdad? La bienaventuranza del hombre. Pero ¿cuál era la razón por qué ese hombre fructificaba y permanecía y estaba al lado de aguas milagrosas, aguas que daban fruto? Porque su delicia y su deleite estaba en la ley de Jehová, y en ella no solamente la leía, no, meditaba, se acostaba y meditaba en ella, iba al trabajo y pensaba en ella. Hermanos, por eso cuando viene el enemigo a tentarnos, y viene, entonces usted tiene palabra de Dios. Por eso muchos, cuando no tienen y tienen escasez de la palabra, vienen y el diablo le dice: usted pecó, y como usted no tenga la palabra, entonces usted cree lo que el diablo le dice, o le dice: mire lo que usted hizo, y entonces le señala. Pero qué lindo que cuando uno tiene la palabra de Dios, usted tiene el escudo de la fe y comienza a apagar los dardos del maligno, ¿verdad? Por eso la Biblia anima a los jóvenes: ustedes son fuertes porque la palabra de Dios
permanece. Qué bueno que Dios despierte aquí en los jóvenes un deseo de leer, de escarbar, en los caballeros un deseo de coger ese libro, que no seamos neófitos, sino personas que tengamos al menos un conocimiento básico, que usted le diga: Señor, yo no quiero sabiduría sin presencia tuya, porque el conocimiento sin la presencia de Dios envanece, porque luego usted va a estar aquí peleando con el hermano, y usted: vea la que me aprendí, vea la que sé, y que sé más que el diácono, sé más que no sé quién. Entonces ese conocimiento no sirve de nada. Aquí necesitamos un conocimiento que edifique, que nos lleve a la salvación, que nos lleve a construir, que nos lleve a nutrir a otros. Eso es lo que necesitamos. Pero al menos, hermano, que sepamos qué es una dispensación. A ver, hermano Ismael, ¿qué es una dispensación? Pero hay que estar muy atentos. ¿Qué es una dispensación? Repítalo ahí, hermano Ismael, ahí. Repitan, ¿verdad? Porque en la repetidera está el aprender. Qué bueno eso, hermano. Usted esté con todos los sentidos aquí. No esté pensando que en el protemplo, que la hora, que ahora hay el bus y no sé qué. Olvídese de eso. Su atención aquí. Amén. Porque necesitamos, hermanos, irnos consolidando en el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, los dispensacionalistas. ¿Nosotros somos dispensacionalistas? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Dudaste? Sí, claro que sí. Claro que sí, hermanos, dígalo: sí, yo creo en las dispensaciones. Entonces, los que creemos en las dispensaciones, creemos en la inspiración de la Biblia, en el soplo de Dios, que ese libro no lo inspiró cualquier hombre. Los hombres escribieron bajo una inspiración divina. Y yo le aseguro que muchos de los que hemos estado aquí hemos vivido efectos del Espíritu Santo. Y usted ha habido momentos donde usted ha escrito cosas que usted dice: uy, Dios mío, ¿esto de dónde salió? ¿De dónde salió? Es que hay una fuente allí que está inspirando. Entonces, así parecido, esos hombres tenían una llave abierta, porque Dios está interesado en dejarle su palabra al hombre. Amén. La palabra profética más segura. Por eso usted no se ponga a ponerle el oído ahí a que al rabino no sé qué, que al maestro no sé quién, que a Nostradamus, que a DJ Ávila, que a no sé. Usted póngale el oído a la palabra de Dios, por favor, hermanos, porque luego es que viene enfermo, ya viene con prácticas raras, con conceptos raros, viene mareado, pero es porque está colocando el oído donde no tiene que ponerlo. Pero yo le animo que escarbe aquí la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Entonces, cuando nos ubicamos en las dispensaciones, hermanos, es importante que usted coja ese libro y lo abrace. Ahora, hermanos, porque hoy estoy dando eso, una introducción a todo lo que vamos a hablar. Yo pregunto: ¿la Biblia tiene errores gramaticales en la traducción? Claro. Usted sabe, hermanos, que era que estos hombres escriban, los que estaban allí, el lenguaje, el idioma no es el idioma nuestro, era hebreo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, griego y parte de arameo. Entonces, al traducir hay muchas cosas que, claro, algunos saben por qué, porque en la escritura podían a lo mejor en la traducción leer mal algún verbo, algo, o no colocaban un punto, una coma. Y hay cosas, hermano, que si usted no hace bien la acentuación, usted puede leer otra cosa. Entonces, gramaticalmente hay algunas cositas que están por allí que hay que organizar, pero la inspiración y toda la revelación, no, esa es inalterable, esa sigue ahí. Entonces, hay cosas que sí, en cuanto a escritura, en cuanto a algunos términos, algunas cositas, porque lo que usted tiene es la copia de la copia de la recopia de la copia de la copia de la copia, hermanos. Si se ve tantos siglos que han pasado para que nosotros tengamos el texto sagrado. Entonces, nosotros debemos, hermanos, ser entendidos que lo que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios es el pensamiento de Dios plasmado para nosotros y que ya está. Pero en algún momento la Reina Valera también tuvo que traducirse. La traducción lenguaje actual también es una traducción, la NBI y una cantidad de versiones que tenemos de la Biblia. Pero eso sí, hermanos, les aseguro que lo que tenemos, amén, lo que tenemos es suficiente para que el hombre conozca a Dios. Pensar más de ahí, como dice Pablo, hermano, es peligroso. Ya.
Entonces, por eso Pedro también insiste en esto. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. O sea que nosotros tenemos ya el pensamiento de Dios plasmado. Revelaciones raras de gente que comió mal, que comió frijoles trasnochados, que le cayó mal y que al otro día que me soñé, que me apareció, que mostró. Vea, hermano, usted algo que siempre, si alguien le dice que vio algo y va en contra de la Biblia, yo le respeto y lo escucho por respeto. Ya, lo escucho, pero yo digo, este hermano está riñendo con lo que la escritura dice, porque para mí predomina más lo que ya está escrito que lo que otro puede inventarme ahora en el camino. Entonces tenga cuidado con eso, porque hay gente que trata de persuadir mucho a los hermanos. Hermanos, es que yo vi, y yo lo vi, y era así, no sé cómo. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios, y yo le creo a la Biblia. Entonces, si usted me dice a mí que usted ha visto a Dios en su naturaleza, nadie lo ha visto jamás. A lo mejor que Dios usó algo y se le manifestó de una manera de hablarle, bueno, puede ser, porque Dios ha usado eso, pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Y si la Biblia lo dice, ¿qué se vio de él? Lo que él quiso revelar, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando se manifestó en carne. Entonces muchos lo vieron, su manifestación, pero en su divinidad nadie. Y cosas como esas, ¿verdad? Que la gente comienza, no, es que hermano, yo tuve una revelación. Esas son las que han salido las falsas doctrinas. Los mormones, los testigos de Jehová y una cantidad de denominaciones por ponerse a escarbar cosas sin un conocimiento, un criterio bíblico. Amén. Entonces, importante que entonces los dispensacionalistas creemos en la inspiración divina. Amén. Demos una alabanza al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, todo dispensacionalista también cree o abraza, amén, que hay que estudiar las escrituras con una metodología, ¿cierto? Histórica, gramatical, literal, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis. Es importante que nosotros entendamos que la traducción no fue un lenguaje que tenemos nosotros. Los tiempos culturales, la cultura hebrea no es la misma nuestra, ¿cierto? Las costumbres de allá no son las mismas costumbres nuestras. La geografía de allá no es la misma geografía de acá. Usted cuando mira Cantares, usted mira que el contexto geográfico donde yo estaba se prestaba para describir el sol, el desierto, no sé qué, ¿cierto? Pero si en algún momento se hubiera escrito, yo qué sé, en Canadá, en otro lado, la inspiración fuera diferente, con el frío, con la nieve, con el hielo, con todo. Entonces hay que entender que la Biblia tiene un contexto cultural, geográfico, ¿verdad? Gramatical, también de idioma. Entonces a eso nos enfrentamos los estudiantes de la Biblia. Por eso no es solamente leer, es escudriñar un poquito las escrituras y al menos tener un conocimiento básico. Entonces todo dispensacionalista entiende esto, que hay un trasfondo histórico, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel tiene una historia que no es la historia de la iglesia, ¿verdad? Entonces eso nos ubica a nosotros, porque si usted coge de allá cosas y las aplica acá, los principios éticos, morales y espirituales los rescatamos y muchos de ellos no riñen, pero las costumbres, las formas, sí, cuidado. Porque usted ahorita donde haga un holocausto aquí le llama a los bomberos y la policía. Donde usted aquí a lo mejor, cierto, circuncidia algo, cuidado, se puede sangrar. Uno tiene que tener cuidado. O otros del contexto de allá, el ayuno de silicio, donde rapaban la cabeza. Llegue aquí el hermano Donald rapado y con silicio y manto de silicio y con ropa negra y gritando y llorando, porque era la costumbre de los ayunos de allá. Nosotros tenemos otro ayuno en este tiempo. Entonces, todo eso, cuando vamos conociendo todo ese trasfondo bíblico, nos va ubicando también nuestra fe, nuestras convicciones, nuestro fundamento. Y no es que estemos cambiando la Biblia, nos estamos ubicando en la Biblia. Y sabe que cuando usted se ubica, usted se siente seguro. Y nadie lo va a mover de ahí. Demos una alabanza al Señor Jesucristo. Ahora, también por tercer premisa, los dispensacionalistas creemos que Dios expuso su plan, amén, desde las edades de una manera progresiva. Todo no fue revelado de golpe. Todo fue una revelación. ¿Qué? Digo, cuando Dios le habló a Moisés, ¿dónde le habló? En el desierto, ¿cierto? ¿Dónde escribió?
¿cierto? Escribió en el desierto, en el monte, todo ese contexto. Pero no fue el tiempo de Salomón. Salomón, ¿dónde escribe? Escribe en un tiempo de paz. No había guerra. Desde la comodidad del palacio, desde los lujos, desde la abundancia, desde la gloria, desde la riqueza. Entonces mire que cada uno tiene un trasfondo, ¿verdad? Entonces cuando conocemos ese trasfondo y saber de que Dios va revelando progresivamente su palabra. Ahora nosotros tenemos todo el paquete completo, pero antes no era así. Se iba anexando, se iba buscando. 1200 años antes, como les decía ahorita, hermanos, hubo un proceso, fragmentos, arqueología, estudiosos, eruditos, rabinos, y ahí Dios usó mucha gente que podríamos nombrar históricamente. Pero ahora usted tiene todo el paquetico ahí ya. ¿No es una bendición? Demos un gloria a Dios. Decimos todos gloria a Dios. Amén. Ahora, entender que Dios, cuarto premisa, en cada tiempo ha tratado con el hombre de una manera distinta. Amén. Diferente. Abraham fue igual el trato que con Moisés. Es el trato de Israel el mismo que la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos las dispensaciones, nos ubica, hermanos, ubica el tiempo que no es el mismo trato, el mismo Dios, pero con un trato en cada área distinta. Amén. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Un poquito la introducción. Bien, entonces vamos a meternos un poquito más en materia. Vamos a irnos a la primera, a ver si al menos la primera la tenemos allí. Entonces miremos, la primera dispensación tenemos que mirar como primer premisa la creación. Y la primera dispensación inicia desde la creación del hombre, para que se dé la dispensación de la inocencia. Amén. Para que se dé la dispensación de la inocencia. Ahora, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración gloriosa, ¿verdad? Porque ya nos está diciendo quién es el autor de todo esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la Biblia, ¿qué busca? Guiarnos al Creador. ¿Quién fue el autor de todo esto? Dios mismo, ¿verdad? Todos los demás argumentos que el hombre pueda quedan descartados ante Génesis 1:1. El autor de todo esto, y yo creo que todos los que estamos aquí creemos lo que está allí, ¿verdad? Él es el autor de todas las cosas. Amén. Así que descartado cualquier otro concepto y otra idea, porque para mí mi regla de fe es la palabra. Amén. Génesis 1:1 declara todo lo que el hombre necesita saber del Creador. Isaías 40:26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Cuando usted viene y dice: si esto tan glorioso, tiene que haber uno más glorioso, ¿verdad? Porque el autor de todo esto tan perfecto, hermano, yo creo que podemos mirar al cielo, podemos mirar el firmamento, podemos mirarnos hasta nosotros mismos. Y yo digo, el hombre puede inventar lo que quiera. Han querido clonar, han querido hacer muñecos, robots, y quieren meterle y no sé qué, y tratar de ellos mismos generar la vida. Máquinas, muñecos, porque por más que se asemeje y se parezca, nunca igualarán, hermano, a usted y a mí, porque usted tiene el soplo, ese y hermano. Por eso la Biblia dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria. Usted tiene soplo de vida, y el día que el Señor diga ya no más, se cierra el tanque y hasta luego, nos veremos allá en la eternidad. Entonces, hermanos, el hombre ha tratado de inventar muchas cosas, pero desde la creación, el hecho de la existencia de un universo, ¿verdad?, material, todo lo que ven nuestros ojos nos está declarando, ¿verdad?, que hay un autor, que hay alguien que originó esto. Bendito es el nombre de Jesús. Los geólogos estudian, hermanos, escudriñan las capas terrestres, estableciendo teorías sobre la petrificación, sobre los fósiles, ¿verdad? Pero qué lindo que el Salmo 28:14, mire lo que dice el Salmo 28:14, si no lo pueden proyectar o alguno que lo busque puede ponerse en pie y leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Y búsqueme por aquí Hebreos 11:3, Ismaelcito, reindíquese ahí pues, Hebreos 11:3, amén. Rápido, Salmo 28:14, ¿no está?
tengo mal esta cita, entonces leamos Hebreos 11:3. Es que aquí no me cabe la Biblia. Leamos Hebreos, que es similitud a lo que quiere decir el Salmo. Hebreos 11:3, ¿qué dice? Espera, mano Ismael, ¿ya lo encontró? Hebreos para acá, para el antiguo, para el nuevo, aquí al final. Hebreos. Bueno, léalo pues aquí en la pantalla, póngase ahí, léalo con voz tronante. A ver. Por la fe, por la fe, entendemos haber sido constituido, ¿verdad? ¿Qué? El universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso Romanos dice que lo invisible de Dios se hace claramente visible y no tienen excusa, porque el testimonio es la creación. Eso está en Romanos capítulo 1. Entonces cuando el hombre ve, tiene que decir: aquí hay un creador. Si podemos leer el siguiente versículo. Entonces mire, perdón, dejémoslo ahí. Entonces miramos, hermanos, que aquí que lo que se ve es hecho de lo que no se veía. La palabra en hebreo bara, que significa crear, vale, crear, significa el acto divino de la creación. ¿Por quién? Por Dios, sin tener necesidad, escuche, de la materia ya existente. Entonces usted puede crear una silla, pero ¿qué le dan? Un pedazo de madera, ¿verdad? Usted puede crear una sonrisa porque le dan un material, ¿verdad? Sea porcelana, sea otro material, ¿verdad? Usted construye una casa, le dan arena, le dan, ¿qué más se construye una casa? Cemento, le dan algo ya para poder crear. Pero el Dios que usted tiene, hermanos, Él no necesita la materia para crear. Él dice y se hace. Por eso usted crea y ponga, que hermanos, que Dios puede hacer huesos nuevos. Dios le puede hacer un hígado nuevo si lo necesita. El Dios nuestro, hermano, tiene esa capacidad. Usted y yo tenemos que poner nuestra fe allá. Amén. Él puede, como una vez el hermano Álvaro decía: yo creo que Dios puede hacer billetes, nos decía él, hablándonos de momentos diferentes, y con serie y con número y nuevecito, y ponerlo ahí. Que él decía que él metió la mano en un momento de crisis por allá en su sofá y se encontró 50 euros. Dice que ese billetico estaba nuevecito, y él decía: ¿quién me lo puso ahí? ¿Quién lo metió allá? Y qué lindo es cuando uno le cree a Dios. A nosotros nos pasan milagros. Usted entienda que Dios no necesita que le pasen ahí la madera para Él hacerlo mejor. No, Él dice y se hace. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces miramos el Salmo 33:9. Ayúdenme, hermanos, allí, Salmo 33:9. Porque Él dijo, Él cuando dice, algo ocurre. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es el Dios que usted tiene. Cuando Él dice, calla y enmudece. Cuando Él habla, ocurren milagros, ¿verdad? Dice y fue hecho, ocurren las cosas. Él es el que manda y las cosas de la nada existen. Amén. Por eso, hermano, a nosotros nos ocurren milagros. A nosotros nos pasan cosas gloriosas. Qué bueno aprender a escuchar a Dios. Así que el hombre desde la creación nos marca un punto de inicio de la dispensación de la inocencia a partir de la creación ¿de quién? Del hombre. Amén. Ahora, la Biblia habla en el principio. Terminemos con este punto. No se dice cuándo fue, dice un principio, pero ese principio no determina un tiempo o un número de años. No sabemos en qué momento fue ese principio, ¿verdad? Pero seguramente este principio, en el principio, esto declara que eternidad. No sabemos en el principio, pero antes no sabemos qué había antes, ¿verdad?
Entonces ahí, hermanos, es donde muchos la mente, y entre cada versículo de Génesis del capítulo 1 al verso 2 hay tiempo, hay años, los estudiosos, hay cantidad de años. Entonces gracias a Dios nosotros lo tenemos ahí como en un orden, pero ocurrieron muchas cosas en medio de esos lapsos de tiempo. Entonces podríamos decir que se refiere a la eternidad pasada, cuando los cielos y la tierra fueron creados por un acto divino, por la voluntad de Dios, por la palabra del Todopoderoso, amén. Entonces el autor de todo esto es el Señor. Génesis capítulo 1 verso 2 dice, nos informa que la tierra se transformó debido a ¿qué? A motivos que nosotros ignoramos, pero que Dios sí conoce, ¿verdad? En un desierto caótico, algunos tienen teólogos suponen que cuando cayó Satanás esto se desordenó. Son posturas, pero yo no puedo dar por hecho algo que la Biblia no dice, ¿verdad? Entonces hay diferentes posturas teológicas, pero miramos que sí, la Biblia, ese principio, Dios le da un orden, ¿verdad? Y nos organiza de una manera cronológica los acontecimientos, y eso es lo que nosotros podemos estudiar y tener una amplitud, una panorámica, y no se ponga a buscar cosas que la Biblia no dice. Usted crea lo que ya está escrito, amén. Lo que Dios nos deja aquí es lo que necesitamos para creer en Él y en su palabra. El Salmo 104 verso 30, si nos ayuda por favor. Miramos a Dios removiendo la faz de la tierra para preparar el lugar para la residencia de ¿quién? Del hombre. Dice, envías tu espíritu, son creados y remuevas la faz de la tierra. Amén. Entonces, claro, ese tiempo de la creación no podemos determinarlo, pero Dios sí preparó un escenario para poner ¿a quién? Al hombre que tenía en su mente, el hombre que él iba a formar, iba a crear, y allí entonces lo pone. Entonces, qué bueno que nosotros entendamos que ese principio no podemos determinar el tiempo. Lo que sí nos dice la Biblia es que él organizó todo esto bien bonito. ¿Para quién? Para poner en la faz de la tierra al hombre. O sea que esto tan lindo, ese sol, este universo, las plantas, todo lo que usted ve tenía una razón: el ser humano. Y allí es donde Él ubica, y Él dice, si hay que separar las tinieblas de la luz, lo vamos a hacer. Si hay que separar la expansión de los cielos, lo vamos a hacer, porque tengo un plan. Voy a poner a vivir lo mejor de la creación. Fue el ser humano, usted y yo. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria. Qué lindo, hermano, es saber que el Dios nuestro ha pensado en el ser humano desde el principio. Amén. Bueno, vamos a dejar aquí, y quiero dejarles una abrebocas, que usted mire un poquito desde que comienza la dispensación de la inocencia con la creación del hombre, amén, hasta la caída del hombre. Entonces usted mira Génesis capítulo 26 hasta Génesis 2:25. Entonces lo va a leer. ¿Listo? Lo va a leer, lo va a meditar, lo va a hacer una lectura, ojalá 2 veces, y va a hacer una lectura desde la creación del hombre hasta la caída del hombre. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué pasa allí? Amén. Génesis 1:26, ¿vale? Hasta Génesis 2:25, que ya usted encuentra allí la caída del hombre. Entonces miramos, hermanos, que allí hay un tiempo, hay un momento. Recordar que en cada dispensación Dios le da la responsabilidad al hombre para que administre ¿qué? La gracia, el favor de Dios. Pero cuando el hombre, su comportamiento no es correcto, entonces sufre las consecuencias ¿de qué? De la desobediencia. Por lo tanto, en cada tiempo el hombre ha sido responsable del favor de Dios. Yo quiero en esta hora, hermanos, que nos pongamos en pie, porque voy a respetarles el tiempo, y vamos a dejar hasta aquí. Esta es una introducción a las dispensaciones, y quiero, hermanos, que entonces vamos a estudiar la dispensación de la inocencia. Entonces hoy nos vamos con ¿qué? Que la dispensación que es un periodo de tiempo donde Dios abre el abanico de la gracia, trata con el hombre. Cada dispensación Dios espera una respuesta. ¿Con qué termina la dispensación? Con un juicio, ¿verdad? Pero también hay un remanente. En cada dispensación Dios tiene un remanente. Donde el hombre, la palabra dispensación, ¿qué significa?
administrar, mayordomía, oikonomos, ¿verdad? Viene de allí la palabra, uno que administra la gracia, el favor de Dios. ¿Cuántas dispensaciones tenemos? Amén. Creemos en la inspiración divina. Creemos en los contextos histórico, geográfico, cultural, ¿verdad? Que está en la Biblia, ¿cierto? Entonces, qué bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor. Y nos quedamos ya con qué dispensación. Ya nos introducimos con la ayuda de Dios el próximo martes, si Dios nos da la vida, o creo que es culto de intercesión, no lo sé, ya luego les confirmo. Estaremos, hermanos, con la segunda parte de las dispensaciones. Amén. Vamos ya a meternos en cada tiempo, lo que ocurre en cada dispensación. Lo vamos a leer, lo vamos a socializar y esperamos que Dios nos ayude. Elevemos unas palabras de oración. Démosle gracias al Señor. Soberano Dios, Padre celestial, gracias te damos por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias porque tenemos tu palabra. Oh Dios, ayúdanos en este propósito en el cual tú nos has guiado, poder ubicarnos como iglesia, entender los tiempos, las sazones y comprender, Señor Jesucristo, que tú nos has dado tu palabra para no extraviarnos, sino ubicarnos y conducir a muchos al conocimiento de la verdad. Que podamos, Señor, ayudar a muchos a que puedan, Señor, comprender. Este es el tiempo de la gracia, el tiempo donde hay oportunidad para arrepentirnos, donde hay perdón de pecados, donde el hombre puede alcanzar la salvación. Qué bueno, Salvador eterno, nútrenos, despierta en la iglesia en San Sebastián un deseo de leer tu palabra. Quita toda pereza, quita toda negligencia, quita todo sueño, Señor, toda pesadez. Que se abran los oídos de tu pueblo para que ellos se escudriñen, Señor. Que tu palabra, Señor, les nutra su fe. Que hayan jóvenes con convicciones, señoritas fundamentadas en la palabra. Oh Dios, yo creo que una iglesia que se nutre en el conocimiento tuyo será una iglesia que avanza, una iglesia que guarda los principios, una iglesia que marca la diferencia, una iglesia que ganará a otros, que traerá a muchos que están en el error, Señor, al conocimiento de la verdad. Ábrenos el entendimiento para comprender las escrituras. En ti están escondidos los tesoros de la sabiduría, Señor. Queremos allá, Señor, tener la mente tuya, donde podamos, Señor, crecer en la gracia, en la salvación, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria. Bendito y alabado es el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro Dios como tú. Dios en los cielos, Dios en la tierra. No hay otro Dios como tú. Dile, solo Jesús, solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento, no hay otro Dios Como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor, decimos todos. Gloria a Dios. Les animamos, hermanos, a que participemos del protemplo. Salude a su hermano. La paz de Cristo para todos.